Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Arrancamos desde luego con esa vibra positiva para que usted pueda desde luego en esta mañana de día miércoles 17 de noviembre poner todo su esfuerzo, ¿verdad? Todo su empeño, todo su sacrificio para poder superar cualquier adversidad que se nos presente. Gracias, bienvenidos nuevamente. Esta mañana de día miércoles vamos a hacer un análisis acerca de la ley de agentes extranjeros, que por cierto, el día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó precisamente ya un dictamen favorable para ser aprobada y que el día de hoy sea sometida precisamente en la sesión plenaria. Bueno, ese es parte del debate que se ha generado en torno a esto. Ese será uno de los principales temas que vamos a tener este día. Y por supuesto también como segundo tema vamos a tener las desapariciones, que es un tema que ha venido también copando en los últimos días parte de la agenda nacional, y vamos a conocerlo desde la perspectiva de nuestras invitadas esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Betty Arana. Ella es abogada de la República y columnista de medios escritos. Gracias por acompañarnos, Betty. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por permitirnos estar acá otra vez. Estoy muy contenta, me tocó madrugar, pero no importa, vale la pena. Eso es lo importante. Gracias también, Yanira Escobar, abogada de la República, también analista de temas de país. Gracias por acompañarnos y qué bueno tenerla ya de manera presencial, después también de superar el tema del COVID. Gracias a Dios, pues aquí la tenemos también presente. Bienvenida. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, gracias por el espacio. Para mí siempre es bonito venir aquí porque este intercambio de criterios forma criterios en la población y ustedes están dejando un legado como medio de comunicación en la población salvadoreña. Gracias por la invitación y efectivamente toda la honra sea para Dios. Estoy aquí nuevamente, viví. Y vamos a continuar haciendo país. Hay que hacer del país un mundo mejor de este país. Y aquí estamos. Bueno, tenemos ahí una ley que sin duda alguna ha sido por unos cuestionadas y por otro lado también oficialistas han considerado de que lo que busca de alguna manera es poner una transparencia en el manejo de fondos o en el otorgamiento de fondos para cuando se trata de ver manifestaciones u otro tipo de ayudas a ONGs. Este es un tema que ha venido a despertar desde luego mucho debate en nuestro país. A ver, Betty tiene el tiempo prudencial y también para generar un debate de lo que podemos tener con relación a este tema. Betty. Según lo que leí de la ley, definitivamente busca generar transparencia en el manejo de los recursos que en algunas ocasiones envían algunas organizaciones de extranjeras, ¿verdad? Tal vez a otras organizaciones de acá de El Salvador. Hace énfasis en la transparencia, pero también creo de que no solamente busca registrar estas ONGs que de alguna manera operan aquí, trabajando conjuntamente con aparentemente las de acá, ¿verdad? Sino que también esta ley podría ayudar incluso a controlar el lavado de dinero. Bueno, una ley debe de ser la concentración de necesidades de la población que tienen que ser reguladas de alguna manera. En este caso en particular, la ley no fue hecha para regular a las ONGs. Eso es importante señalarlo. Las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro tienen una regulación preexistente que está en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Su registro está en el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Hasta ahí estamos bien. Ahora hay que separar. La transparencia, una ley no puede ser transparente. Una ley promueve la transparencia ¿en quién? En la gestión pública, que es lo que nos interesa a los salvadoreños y salvadoreñas. La transparencia en la gestión pública permite que los funcionarios nos garanticen de que están invirtiendo bien los fondos. Pero esta ley no viene a buscar la transparencia para la gestión pública. Esta ley lo que viene es a satanizar el trabajo que han venido haciendo diferentes asociaciones. Entonces, en principio, la ley no ha sido hecha, no ha sido conformada para para regular a las ONGs. No es cierto que todas las ONGs
sean malas, ni tampoco es cierto que todas las ONGs estén utilizando o recibiendo fondos del extranjero para hacer política partidaria. O sea, está hablando de personas naturales, ya Betty lo aceptó y dice, cierto, nos puede regular a nosotros. ¿Quién es un agente extranjero? Toda persona que esté fuera del país, según lo que establece esta misma ley. Entonces es mentira. Pero es de revisar el artículo 8, quiénes son los sujetos obligados. Es de revisar obligados. toda la ley y la finalidad. Y allí no incluye las remesas, entonces si no las incluyen no están obligados. Ahí es donde cometemos el error como pueblo salvadoreño de estar justificando actuaciones políticas partidarias de funcionarios públicos. La gestión pública no debe de tener esa connotación de un color partidario. Le están haciendo creer a la población de que esta ley es para las ONGs. Primer punto, no es para las ONGs, es para toda persona natural o jurídica. ¿Quién es una persona natural o jurídica? Las sociedades, las asociaciones cooperativas, las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, las iglesias son personas jurídicas, también lo somos nosotros, personas naturales, cualquier comerciante individual. A ver, tengo acá la declaración que hiciera el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, y dice de la siguiente manera: con la ley se busca la prohibición de la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONGs de fachada disfracen de donación lo que claramente es una intervención. Ahí está el punto, Ernesto. Efectivamente le está diciendo que es para ONGs, pero el artículo 1 en el objeto de la ley no lo dice así. Yo entiendo que la ley es para eso, ¿verdad? Para controlar en alguna manera los dineros que vienen a estas ONGs, porque se da, Ernesto, se ha dado, en el pasado se ha dado muchas veces de que algunas organizaciones de otros países empiezan a intervenir en nuestro país mandando dinerito a las ONG, e incluso lo mandan a personas naturales, porque hay organizaciones aquí que trabajan supuestamente en función del país y no tienen personería jurídica. Entonces yo no lo veo como, no lo estoy satanizando como de que esta ley es como política, no, yo lo veo de que sí funcionaría, porque en los Estados Unidos hay una ley igual y sí funcionaría porque nosotros la necesitamos. Ernesto, yo he tenido conocimiento en muchas ocasiones de que las instituciones utilizan a las ONG para mandarles dinero y las ONG se lo trasladan a los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, lo que aquí se busca es transparentar el seguimiento transparentar el seguimiento del trabajo que hacen las ONG. Esta ley, es que esa confusión que tiene Betty la van a tener todos y la tienen los mismos funcionarios. Es que allí funcionarios. dice la ley ¿Por que qué? no. Porque la ley tiene una finalidad política partidaria, no tiene una finalidad legal. Tiene tantas falencias y deficiencias como, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación no tiene la capacidad legal. Digo capacidad porque todas sus capacidades y potestades están reguladas en el reglamento interno del órgano ejecutivo, no tiene la capacidad de fiscalizar. Si querían fiscalizar los fondos, esta fiscalización, para eso hay entes ya dentro del aparato estatal destinados a eso. Sí, bueno, entonces mi punto es a no satanizar la ley. No es cierto de que se va también a vigilar lo de las empresas. Las empresas es otra área, es el área mercantil. Hay tratados internacionales como el de libre comercio de que no los podemos violentar. O sea, lo que esta ley va a regular son personas que mandan dinero a El Salvador, a instituciones, ya sea ONG o otras instituciones, porque también los envían, y que la procedencia de ese dinero. Es importante pero también ¿cuál es hacer el notar, miedo solo a ser termino con esto, controlado, es Yanira? importante hacer notar, es que no es miedo. Si están haciendo las cosas bien, yo no le veo problema. La transparencia ya existe y hay una ley de acceso a la información pública que se puede utilizar, pero lo curioso de este punto es que además de ser incongruente la ley, además de ser ilegal la ley porque está interviniendo actividades privadas, y ya lo dijo Betty, está el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda podría hacer esa fiscalización sin necesidad de una regulación como esta. ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que ha sucedido? Estados Unidos dijo que iba a empezar a apoyar a todos los salvadoreños en materia de democracia. Tuvieron miedo a eso por parte del gobierno, tuvieron miedo y sacaron inmediatamente esa ley, que es una copia casi calcada. O sea, este es un mensaje para Estados Unidos. Así lo está interpretando la oposición. Por parte del gobierno. Ajá. Pero quiero decir algo, yo estoy de acuerdo con que a las ONG se le tiene que fiscalizar
los fondos, independientemente de eso. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto de ley que el día de ayer se aprobó en la comisión con relación a otros modelos que tiene, por ejemplo, la ley FARA en Estados Unidos y también la Unión Europea? Usted no puede realmente, hay un control específico con relación al tema de donaciones para actividades de carácter político. Para mi criterio, la diferencia radica en que esta ley tiene un fin partidario político. Si le cambiaran el fin y lo hicieran por transparentar la ¿Fin partidario o de coerción política? Puede ser de las dos, porque la intervención que lleva esta ley, a la gente le están poniéndole aquí, mire, ve a ONGs, pero no le están diciendo que todos estamos incluidos y que ahora el Estado puede ir a fiscalizar los fondos que usted recibe de remesa. Siempre vamos a buscar formas de cómo satanizar lo que se hace, ¿verdad? Si en los Estados Unidos y en otros países hay leyes similares, porque la verdad es que no se cambia mucho, ¿verdad? No veo por qué hay problemas para que aquí sí lo haya. O sea, que el objeto es político, bueno, el objetivo que sea, pero si va a haber algo que en alguna manera controle esos dineros que no sabemos de dónde viene, porque muchas veces no sabemos de dónde viene, entonces yo creo de que está bien, pues me parece. Yo he leído la ley y yo en ningún lado he visto que nos vayan a controlar las remesas, por ejemplo. Para mí esta ley está bien, y si el trasfondo fue político o lo que haya sido, pero si esto va a venir a mejorar las actividades que realizan personas o ONGs del extranjero para venir a incidir en las decisiones de nuestro país negativamente, entonces para mí está perfecto. Y se habla de una retención de esa donación del 40% a ONGs. En todo caso será, de acuerdo a lo que decía Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, es que serían los bancos los que tendrían a través de las transferencias poder llevar a cabo esa retención del 40%. Ahí es donde eso comprueba la intervención, con eso cierran la intervención. Mira, es curioso, el gobierno de El Salvador no quiere dar cuentas, no quiere rendir cuentas y no quiere, transparentar sus acciones, pero sí quiere que la sociedad civil lo hagamos, sí quiere que la sociedad civil organizada lo haga. Aquí ella dijo algo muy cierto, Betty, hay que regular cómo es que reciben fondos las ONGs y de quién, pero no solo de agentes extranjeros, sino que también de acá, si la ley de personas dice, de acá. La ley las ¿Y cómo se podía hacer? hacer? ¿Cómo se puede hacer? No con esa ley tiene un fin político, regulándolo a través de la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. ¿Para qué va a crear más ¿cómo se llama? Direcciones, más registros si ya existe uno? Pero ese registro también no funciona. Si te fijas, ese registro no funciona. Solo termino esto, solo hay que ampliar ampliar las funciones del registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro para que venga a fiscalizar, porque lo importante no es los fondos que recibe, ojo, lo importante es de quién lo recibe y si estos fondos son utilizados de conformidad a sus estatutos. Ahí sí tiene lógica la ley. Lo mismo sucede con esta ley. Le están diciendo que es para las ONGs, pero no es solo para las ONGs, es para toda persona natural o jurídica. ¿Y cuál es mi propuesta, Ernesto? Si quieren hacer si realmente lo que quieren es transparentar fondos y el uso indebido de ONGs, para que no se dé el uso indebido de ONGs como fachada, entonces regulen desde la ley de ONGs la función de fiscalización por parte del registro de ONGs. Una cosa que yo les voy a preguntar a los ciudadanos, ¿por qué la delincuencia tiene mejores armas que los policías? ¿De dónde provienen esos dineros? Muchas veces estos dineros provienen de instituciones así, que financian a través de estas ONG y estas ONG le llevan ese dinero a los delincuentes y ahí compran las armas. Entonces también eso es lo que se busca. Mira qué porque hemos pasado, delicadísimo, porque hemos pasado por una racha la semana pasada de homicidios. La cual terminó en 2 días. ¿De dónde pudieron haber sacado los mareros todas esas armas? Entonces hay que buscar todo eso de dónde proviene. El tema de las desapariciones es otro de los temas que la ley la vamos a tener, tenemos que adaptarnos. Sigue generando mucha preocupación y sobre todo también en el contexto de la reciente situación que pasó el fin de semana, ¿no? Donde hubo una especie de
de temor, terror, un disparo de muertes y luego pues obviamente controlada la situación. Bueno, yo más creo que controlada no, nos deja mucho que desear y preguntar, deja más preguntas en el aire, pero sí es penoso y aprovecho este espacio para dar mi pésame a todas las familias y al pueblo salvadoreño que sufrimos 40 muertes, un poco más de 40 muertes, y ese no conato de violencia, sino que pareciera que era una cortina de humo que le tocó al pueblo poner los muertos, ¿verdad? Espero que eso no se vuelva a dar. Tendrían que estar haciendo una verdadera investigación. ¿Cortina de humo por qué? Para evitar hablar, por ejemplo, de los 70 kilos de España, ¿verdad? ¿Cómo es que fueron a aparecer allá? Pero eso sucedió la semana como el tema también, hay tantos temas espinosos que no, o incómodos para el gobierno, pues que esto de las muertes vino de alguna manera a alejarnos, pero no estoy diciendo con eso también que qué bien que hubieron muertes, no, para nada, al contrario, con el tema de las desaparecidas y los desaparecidos, como salvadoreña sí me pronuncio por más investigación por parte de las autoridades, independientemente del gobierno en el que esté, es obligación de, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional, investigar toda aquella denuncia de desaparición. Bueno, voy a iniciar con el tema de desaparecidos. El tema de desaparecidos es una realidad en el país. No debemos dejar de lado en ningún momento de que debemos de trabajar en función de que eso se evite, en función de la prevención. ¿De qué me sirve a mí que haya una buena investigación? Pues sí, pero eso ya no va a devolver a la persona, ¿verdad?, que se desapareció. Entonces, lo otro es que le pediría a las autoridades también a no revictimizar a los familiares de las víctimas, porque en la semana pasada se dio un caso donde sentí que hubo una revictimización hacia la mamá de estos dos jóvenes que desaparecieron, el caso Guerrero, me parece. De aquí de Santa Tecla. Ajá, de aquí de Santa Tecla. Entonces, eso no me gustó y hago el llamado no solamente a las instituciones, sino también a la oposición política a no utilizar las imágenes de las personas que han sido víctimas, ¿verdad? A no meterlos en ese rollo político de ese enfrentamiamiento, no usarlos como pelota, no usar como pelota el dolor, ¿verdad?, de esas familias que han sufrido la desaparición de sus hijos, las muertes de sus hijos, en la mayoría de los casos, porque raras veces un desaparecido se encuentra. Una cosa es la seguridad pública y otra cosa la militarización. Son conceptos delicados y que si no sabemos su verdadera acepción es mejor no utilizarlos. Pero es que solo lo sacas y ya estás militarizar El Salvador implicaría el total declive de la democracia y entramos a la dictadura. Pero claro, eso es lo que dicen y escuchan y eso es lo que se repite. Aquí lo que hace falta es la prevención, aquí lo que hace falta es una verdadera represión y no estar, ¿cómo se llama?, negociando con delincuentes, y hace falta una fase de readaptación, pero sin negar que el problema de los desaparecidos y desaparecidas ahí está. Yo también creo que coincido con Betty, que se tiene que quitar la parte política partidaria a todo esto y sacar el corazón de salvadoreños y salvadoreñas. Creo que aquí debemos de abrir ya espacios para otro tipo de pensamientos. Creo que tiene que nacer una nueva forma de ver y de hacer la política, y entonces Betty y yo ya no vamos a tener choque de opiniones. Betty y yo vamos a coincidir en muchos puntos. Aquí lo que necesitamos es liberarnos de todas estas ataduras de corrupción y de politiquería que hemos tenido. Aquí lo que hace falta es la prevención, aquí lo que hace falta es una verdadera represión y no estar, ¿cómo se llama?, negociando con delincuentes, y hace falta una fase de readaptación, pero sin negar que el problema de los desaparecidos y desaparecidas ahí está. Yo también creo que coincido con Betty, que se tiene que quitar la parte política partidaria a todo esto y sacar el corazón de salvadoreños y salvadoreñas. Creo que aquí debemos de abrir ya espacios para otro tipo de pensamientos. Creo que tiene que nacer una nueva forma de ver y de hacer la política, y entonces Betty y yo ya no vamos a tener choque de opiniones. Betty y yo vamos a coincidir en muchos puntos. Aquí lo que necesitamos es liberarnos de todas estas ataduras de corrupción y de politiquería que hemos tenido. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a la licenciada Zaira Navas. Ella es jefa del área jurídica de Cristosal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Zaira. Gracias, muy buenos días. Un saludo a la población salvadoreña. ¿Cuál es la opinión que tienen con relación a este tema? Bueno, nosotros en principio realizamos un estudio jurídico del primer proyecto de ley, y ayer hemos escuchado algunas declaraciones y el diálogo que tuvieron
Congreso, porque no hubo debate en la Asamblea Legislativa, el partido en el gobierno y sus aliados que ya emitieron un dictamen favorable. Algunos elementos esenciales que creo que hay que destacar. El primero, no es una ley similar a la ley FARA de Estados Unidos, no es. Es una ley, por cierto, que tiene su origen en la ley de Rusia, que fue copiada por la ley de Nicaragua. Según en el debate recojo de la institución que es promovida por el señor George Soros, y que según tengo un dato acá, la institución, en este caso Cristosal, pasó de recibir $225,000 a $738,000. ¿Es cierto? Bueno, yo quiero decir que Cristosal tiene financiamiento de distintas fuentes. Okay. Y que cada uno de los proyectos, y por eso es importante, más allá del discurso político, ir a revisar en nuestra página web, y nosotros lo hemos estado publicando en estos días, y en nuestro Twitter además está publicado el link donde ustedes pueden entrar, pueden revisar de dónde se financia Cristosal, no solo de Open Society, que es una organización estadounidense, de dónde obtiene los fondos Open Society, eso lo rinde cuentas en Estados Unidos. Sin embargo, lo importante que debe saber la población salvadoreña es que los proyectos tienen claramente establecido cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, y por otra parte la población salvadoreña debe saber que se tributa al Estado salvadoreño, es decir, la organización, se pagan los impuestos, está controlada por la ley de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Hacienda. Esta organización y gobernación, obviamente. Por supuesto. Esta organización realiza auditorías externas, etcétera. La pregunta es, ¿qué es lo que se busca con esta ley? Y obviamente los motivos son muy similares a estas dos leyes que he citado, y ahora se le agrava que van a penalizar, se dice, a quienes... Con cárcel. Sí, con cárcel. Hay, no solo la ley es inconstitucional, pero ya sabemos que lamentablemente esta Sala de lo Constitucional, además de que no es constitucional, porque su nombramiento no lo es, no está resolviendo conforme a la Constitución, sino conforme a otros intereses, y en sus resoluciones lo ha dicho claramente. ¿Ustedes no subvierten el orden público con sus actividades? No, subvertir el orden público es otra cosa. Subvertir el orden público quiere decir entonces, si lo vemos del lado contrario, que para que no se subvierta el orden público todo debe ocurrir sin ninguna Contraloría Social. Eso es democracia. El ejercicio de la democracia implica que existan personas que opinen de manera diferente y que los gobiernos tienen deberes tanto nacionales, está puesto en la Constitución, el derecho de asociación, el derecho a la libre reunión, la libertad de expresión, la libertad de información, una serie de garantías constitucionales que se vulneran con esta disposición. Yo solo quiero recordar una cosa y preguntarle al gobierno, ¿qué programas tiene para personas desplazadas? ¿Qué programas tiene para víctimas de la violencia sexual? ¿Qué programas tiene en este momento para personas que retornan del país? ¿Qué programas y acciones efectivas tienen para las personas desaparecidas? ¿Quién va a sustituir ese trabajo cuando progresivamente vayan eliminando y cerrando a las organizaciones de la sociedad civil? Quiero recordarle a la población salvadoreña que la desaparición de personas no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? La desaparición de personas ocurre durante la guerra, que es desaparición forzada por agentes estatales. Posteriormente tuvimos un periodo de índice progresivo de delitos, particularmente de homicidios. En 2002 ya las pandillas habían cambiado su forma de actuar y mostraban su poderío, su control en los territorios a través de ejecuciones, dejaban los cuerpos de las personas tiradas, envueltas en sábanas, mutiladas, etcétera. Después de ese periodo pasaron a esconder los cuerpos en fosas clandestinas. Y eso es lo que empieza a incrementar el número de personas desaparecidas. De acuerdo con los registros que existen, de 2005 a 2015
2016 se registran más de 238 fosas clandestinas, donde hay miles de personas sepultadas que fueron inicialmente reportadas como desaparecidas. El fenómeno ha ido teniendo sus variaciones y en los últimos años debemos lamentar que no tenemos una reportería, y esos son los cuestionamientos que se le hacen al actual gobierno, que es por qué no le garantiza el derecho a la información y a la seguridad de la población salvadoreña, informando lo que ocurre en materia de seguridad, porque debemos saber qué es lo que ocurre para poder protegernos y poder tomar medidas. O sea, el escenario es claro, consideran que hay una baja de homicidios, pero hay una alza en desaparecidos. Bueno, de denuncias, ¿no? Establecido, no de denuncias, de personas encontradas. Los datos que Cristosal utiliza son los datos que publica el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es decir, nos estamos refiriendo a personas que ya fueron encontradas en fosas, y nos referimos a personas que han sido reportadas en la Fiscalía General de la República como desaparecidas. De hecho, ya para 2021, al 13 de octubre de este año, la Fiscalía nos reportó frente a la Comisión Interamericana 1.192 personas desaparecidas. Si el año pasado hubo 683 personas, estamos hablando que para octubre ya casi se había duplicado la cifra. Eso significa que para diciembre vamos a tener más del 60% de personas desaparecidas con respecto al año 2020. Y en el caso de Sachuapa, ¿qué fin ha tenido al final de toda la, digamos, que de las investigaciones y de las todavía, digamos, también de otros diagnósticos como de organizaciones de ustedes que han hecho que todavía no hay una claridad o una clara respuesta de esa investigación? Es importante recordar que este caso, a petición de la Fiscalía, tiene reserva. Sin embargo, hay datos importantes que hay que destacar e informarle a la población. Desde este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad no reporta como homicidio las personas que son, o los restos que son encontrados en fosas o en estado de putrefacción en el día que fueron ejecutados, es decir, que en el día que fueron encontrados. Eso resta datos. La respuesta del ministro antes de notificar y comunicarse con las víctimas fue una respuesta mediática. Por eso es que sus declaraciones es que a las organizaciones lo que les interesa es afectar la imagen. Por favor, y no querramos sorprender la inteligencia de la población salvadoreña. La imagen se la construye con los actos que realiza cada institución y cada funcionario. Un ministro que le dice a las víctimas y que le dice a una madre que sus hijos estaban vinculados a hechos delictivos sin haberle notificado el avance de las investigaciones y que empieza a señalar responsabilidades, ¿qué es lo que muestra? Muestra insensibilidad, muestra poco interés por las víctimas, y lo que genera es una gran indignación social. Veamos esa fase ya para ir un poco en la conclusión de este tema que sin duda alguna se va a mantener vigente, porque, y digo vigente lastimosamente, porque es parte de lo que ha estado, digamos, siendo punto de agenda prioritaria en una política que a criterio de algunos sectores funciona y a criterio de otros no funciona, que es el tema del control territorial, ¿verdad? Bueno, en primer plan lugar, control territorial. Sobre el plan control territorial. No tiene un componente que nos explique cómo va a abordar las diferentes violencias en el país. Tiene hasta este momento 4 componentes anunciados que se llama control de territorios. El alza de homicidios que se dio hace 2 semanas nos muestra que no hay tal control de territorios porque esto es cíclico. Con respecto a las personas desaparecidas, ¿qué es lo que debe hacer el Estado salvadoreño y el gobierno particularmente? En primer lugar, reconocer el fenómeno. Tras reconocer el fenómeno, se busca el acompañamiento no solo nacional, sino internacional. Por cierto, estaba vigente la ley de perfiles de banco genético con la cooperación, y aquí es bueno que la población salvadoreña lo sepa, con la cooperación de Estados Unidos se creó el laboratorio que se tiene, que por cierto fue instalado en Nuevo Cuscatlán, un laboratorio muy lujoso. Con esa misma cooperación se está instalando el banco de perfiles genéticos
se está adquiriendo el software, se está entrando en aplicación de esta ley. ¿Y medicina legal qué rol juega en todo esto? A sus desaparecidos. Medicina legal lo que hace es reconocimiento. el reconocimiento, identificar los cuerpos y en el caso comparar el perfil genético del resto con la persona que busca. Y ahí es donde está el punto del que estábamos hablando. Si no tenemos un registro de personas desaparecidas, si no tenemos los perfiles humanitarios que son de las víctimas y los perfiles criminales, tampoco podemos tener claridad de si la persona que está en determinada fosa es la que está buscando un familiar. Y las familias siguen viviendo ese calvario. Por otra parte, El Salvador debe fortalecer y la Fiscalía debe fortalecer no solo a la unidad especializada, que qué bueno que se creó, sino fortalecer todas sus unidades. Bueno, el tiempo se nos fue, se nos agotó. Creo que era interesante conocer desde la perspectiva de ustedes estos dos temas. Quiero agradecer que nos hayas acompañado, Zaida, esta mañana y esperamos más adelante seguir en el abordaje de estos y otros temas que sin duda alguna van a estar vigentes por todo el curso de la situación que vive el país. Esperemos que así sea y esperemos que la población salvadoreña siga demandando y exigiendo justicia y acudiendo a las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. No, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Son las 7:57. Gracias. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.